¿Qué quiere Liga como identidad, como modelo de juego? Ujú. ¿Qué busca Liga? Hoy día Liga quiere ser lo que es en primera, un equipo dominante, un equipo protagonista, ¿no? Entonces también desde la identidad, desde la historia del club, porque eso es parte del departamento de metodología, adaptarnos a la identidad del club, ¿no? Entonces es potenciar eso. Hoy en día queremos ser protagonistas. Y creo que cada vez vamos a esa visión, ¿no? Porque el modelo de juego viene a ser, como yo siempre le digo, como una visión en el horizonte que cada vez hay que acercarnos más. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con Diego Vilela. Él es boliviano. Actualmente trabaja como jefe de metodología de Liga Deportiva Universitaria. Diego, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Calu, por la invitación. Creo que siempre estos espacios para hablar de fútbol, de lo que nos gusta, son importantes, ¿no? Qué bueno, Diego. Bueno, me fui informando de tu perfil, ¿no? De las interacciones que hemos tenido en redes sociales. Es la primera persona que tengo de Liga, porque ya aparecía el podcast de la Católica, ¿no? Así que bueno, estoy muy agradecido. Te quería preguntar y empezar por los orígenes, ¿no? Que es como lo más fácil. ¿Cómo nace tu vinculación con el fútbol? Y creo que como todos, ¿no? Jugando en la calle. Creo que en nuestros tiempos no había tantos espacios de cancha de sintéticas y demás. Sí. En la calle y mucho jugando en el patio de mi casa también. Así que así inicié. ¿Y cómo fue tu trayecto como jugador? ¿Hiciste inferiores? A ver, yo no era tan disciplinado de niño. Sí hice algún tiempo inferiores en el Club Bolívar. Pero no fue muy disciplinado. La verdad es que yo tenía tanto amor y pasión por el fútbol, pero uno se va dando cuenta también que no está para ser jugador profesional, que no iba a cumplir eso y bueno, y el sueño migró a ser entrenador de fútbol, ¿no? Ajá. ¿Cuándo te das cuenta de eso? Probablemente a mis 17 años, ¿no? Cuando ya ves a muchos chicos que están cerca de debutar o están en una reserva y tú no está siendo tomado en cuenta para eso, ¿no? Que también el fútbol tiene esa parte que es, cuando uno es un menor de edad, es un poco cruel. Sí, es el embudo, ¿no? Como son muy pocos los que llegan a la élite. Y supongo que en un club Bolívar, seguramente, para mí, bueno, y sin mucha información, pienso el más grande de Bolivia, seguramente sí, será el lugar donde los chicos quieran ir a jugar. Totalmente, es uno de los clubes más grandes de Bolivia, entonces la competencia es abismal, ¿no? Hablar de Bolívar es como hablar aquí de Liga, ¿no? Así de grande, ¿no? Entonces, esa competencia es brutal y se da en todos los países, así que uno se tiene que dar cuenta, si no la vida sola te hace dar cuenta, ¿no? Diego, y en ese entonces, ¿cómo veías a la estructura del club, a la estructura en general de las formativas de Bolivia? ¿Qué te acuerdas de los entrenadores? ¿Cómo era en ese momento? Ese tiempo lideraba las formativas el profe Abdul Aramayo, que es una de las personas que más jugadores ha formado en la historia de Bolivia, como Joaquín Botero, no sé si te acordarás, sí. Gatti Ribeiro y demás. Tenía una forma de hacerse, ¿no? Como eran creo que todos los clubes antes, que tal vez no había tantos procesos metodológicos, tantos filtros de captación de talento, videoanálisis, ni mucho menos. Pero sí había una idea que iba con la identidad del club, ¿no? Tuve la suerte de hace un par de años trabajar de nuevo en Bolívar, ya parte del Citigroup, y claro, son universos diferentes, ¿no? Porque todo ha evolucionado. Todo se volvió muy profesional, ¿no? Pero ¿cuál es la esencia del Club Bolívar? Bolívar viene a ser un club que le gusta jugar bien. La gente es muy exigente con el club y necesita que no solo gane títulos ese club, sino que juegue bien cuando gane esos títulos. Entonces,
¿Eso a qué ha migrado, no? Que antes era lo más histórico del club. Hoy ha migrado a tener un modelo de juego como el Citigroup, muy posicional, tener el balón, ser protagonista y bueno, y es ahora como se forman los jugadores, ¿no? Esto de los conglomerados que tienen los equipos, ¿no? O sea, el Citigroup, otros grupos que tienen diferentes equipos, ¿cómo han torneado la realidad de esos lugares a los que van? Y, a ver, yo puedo hablar solo de la experiencia del Citigroup, que estuve ahí. Creo que hacen un bien en el sentido de que tienen unas políticas de talento muy, muy claras y te desarrollan no solo a nivel fútbol, ¿no? Sino a nivel institución, desde cómo haces el marketing del club, desde cómo tienes que diseñar un CAR, un centro de alto rendimiento. Por ejemplo, hoy en día el centro de alto rendimiento de Bolívar debe ser uno de los mejores de Sudamérica, el material es traído desde Inglaterra. Creo que todo eso da calidad, ¿no? Y calidad en los procesos de selección, de recursos humanos, de jugadores. Creo que eleva el nivel de eso, ¿no? Ya está en cada club, creo, y en cada cultura ver qué le sirve más y qué le sirve menos, ¿no? Creo que también ese es el arte. Cómo se va siendo sincrético con la cultura de cada país, ¿no? Totalmente. Ahora, uno piensa en Bolivia, quizás no está en su mejor momento, ¿no? Pero bueno, va el Citigroup y agarra el club más importante de allá. Eso significa que ven algo, ¿no? Que en Bolivia hay algo. Totalmente, totalmente. De hecho, desde que está el Citigroup se ha empezado a sacar jugadores, muchos jugadores. Un ejemplo es Diego Arroyo, ¿no? Diego Arroyo, que ha sido vendido al Shakhtar por $1 millón. Al final ese ejemplo para mí sí es significativo porque no era muy común vender jugadores bolivianos y menos a ese precio, ¿no? El mismo Gabriel Villamil, que también ha sido formado en Bolívar. Creo que ya cada vez hay más ejemplos de este talento, ¿no? Y el ecosistema, si bien no tiene nada que ver con el de Ecuador, en cuán grande hay, pero ya está desarrollándose, ya está dando pasos a hacer un proceso más ordenado, ¿no? Desde todas las instituciones involucradas. ¿Y cómo es el proceso de scouting allá en Bolivia? Me hablabas antes de prender la cámara que muchos jugadores de acá vienen de Guayaquil, de la costa. ¿Cómo sería ese ecosistema allá? De hecho, Bolívar viene a ser de La Paz, ¿no? Fundado en La Paz. Pero la quinta academia Citigroup, porque solo hay 5 en el mundo y la quinta está en Bolivia, está en Santa Cruz, que es un lugar de sol, de temperaturas altas, de todavía esto de lo que hablábamos, que son chicos que todavía juegan en la calle. Porque también creo que hace mucho, y lo vemos en todos los países, es que claro que afecta todo lo cultural, claro que afecta todo lo que es el ambiente, ¿no? Si tú tienes calor intenso y día intenso hasta las 8 de la noche, vas a salir a la calle, te invita a salir. Muchas veces el frío, La Paz es una ciudad mucho más fría que Quito, no es algo que te invite a ir a jugar fútbol a las 10. Y eso que hay, ¿no? Hay todavía, pero no te invita. Diego, terminaste de jugar y te empezaste a formar como entrenador. ¿Cuáles fueron tus pasos? Mis pasos son, yo ya en este tiempo que a mis 17 años yo quise ya ser entrenador de fútbol. Y pasa una anécdota, ¿no? Que es un poco graciosa, que veo en el internet dónde estudiar. Y yo tenía dos objetivos, ¿no? Que era estudiar en España o en Alemania. ¿Por qué? Porque ese tiempo estaban muy potentes y yo creo que el Mundial 2010 es un mundial que cambia mi trayectoria, ¿no? Porque España empezó a sonar en todo lado, ¿no? De moda al ganar el Mundial. Entonces yo dije, tengo que estudiar ahí. Busco en internet los requisitos y decía tener 24 años. Y yo me quedé, claro, no tenía 24 años. Bueno, entonces estudié la carrera de Derecho en Bolivia. Okay. Y después con el tiempo me di cuenta que yo leí mal, que no eran esos los requisitos, ¿no? Porque yo llegué a España y dije, y les comentaba eso a compañeros que tenía ahí, y claro, ninguno me dice, ¿dónde has leído eso, no? Pero bueno, también la vida sabe cómo acomodar las cosas, ¿no? Sí. Tal vez si hubiera ido muy joven, tal vez no hubiera aprovechado tanto. Y acabaste la carrera de Derecho. Sí, la acabé, porque bueno, eso ya tuve que hacerlo.
Pero quizá haber tenido esa carrera, ¿no? Desde lo académico, te ayudó como un poco también a formarte para lo que venía. Me facilitó muchas cosas, por ejemplo, el entrar a la carrera de entrenador, que en realidad es un técnico superior, ¿no? Y también algunos másters me habilitó el tener la licenciatura. Entonces, ahí, como digo, eso sí me ayudó mucho. Entonces vas a España y vas a la Universidad del Real Madrid. Sí, pero eso lo hago después. Primero voy a hacer la carrera de entrenador, pero ya tenía en vista también ese máster, ¿no? Voy y me encuentro con una realidad que no era la que esperaba, ¿no? Yo siempre digo, al salir de Bolivia, yo pensaba que sabía mucho de fútbol, ¿no? Iba al estadio y me ponía muy crítico, ¿no? Pero ya en el aula, con los profesores, con mis compañeros de todo el mundo además, uno se da cuenta que no sabía tanto, ¿no? Como pensaba. ¿Y qué ibas descubriendo? Iba descubriendo que entrenar tenía una complejidad muy alta, una profundidad muy alta, que mis lecturas de juego no eran tan simplistas como yo creía que era el fútbol. Y aprender a convivir con una cultura diferente a la nuestra, ¿no? Si bien siempre digo, somos, nuestro mestizaje, ¿no? En Sudamérica viene de ahí, pero ir ahí es diferente, ¿no? Con gente de todo el mundo, seguramente habrá sido, aparte de la experiencia profesional, una experiencia cultural enriquecedora, ¿no? Totalmente. De hecho, hice ahí muchos amigos que hasta hoy tengo. De hecho, yo estudié si no me equivoco, en el segundo nivel con Joe Armas. Sí, claro. Joe Armas, entonces lo conocí ahí, que claro. Así que ahí nos fuimos conociendo todos. Terminas con la licencia UEFA Pro. Sí, con la UEFA Pro. Entonces, ¿quieres explicar cómo es ese camino? ¿Son niveles? ¿Qué te va habilitando cada nivel? Claro, son 3 cursos que viene a ser hay 2 vertientes, ¿no? Que es el académico y es el que viene de la federación. Pero bueno, al final los dos vienen a ser UEFA Pro. El primer nivel te habilita hasta sub 15. Y el segundo nivel ya te habilita para jugar hasta reserva o hasta segunda división. Y el tercero ya es para nivel élite, ¿no? Entonces, el proceso es largo, ¿no? Es largo, más aún siendo migrante, ¿no? La realidad es que yo muchas veces mi sueldo como entrenador no me alcanzaba. Entonces tenía que hacer muchas actividades. Pero eso me hizo valorar mucho, ¿no? Valorar mucho primero lo que tenía en casa y segundo valorar el esfuerzo de ir a otro lugar a perseguir lo que uno soñaba. En la mañana estaba grabando con una amiga argentina y hablamos un poco del colonialismo, ¿no? ¿Ya? De cómo siempre desde Sudamérica nos han hecho pensar que somos menos o que lo de afuera es mucho mejor y a lo que tenemos que apuntar. Y ahora pienso en lo que me dices y tú como boliviano, como latinoamericano, ¿en qué te dabas cuenta que podías aportar o en qué te dabas cuenta que eras diferente o cómo era tu vida allá en España? Claro. Yo pienso que, por ejemplo, todos los latinoamericanos que vamos a estudiar de entrenador de fútbol, porque hay muchos, argentinos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, tenemos un hambre diferente de que queremos vivir de esto. Y mucha gente de ahí, no todos evidentemente, lo ve como un hobby. Entonces, creo que sí eso nos hace diferentes. El hambre, y creo que el hambre en todo, ¿no? Porque vas a un país, va a jugarte el todo por el todo. Evidentemente también hay perfiles españoles, que es una cultura que admiro mucho y la cual estoy muy agradecido, que tienen la misma hambre, pero no viene a ser tan común como todos los que vamos, ¿no? Y tiene sentido. Sí. Empiezas a estudiar, estás en el curso y empiezas a hacer prácticas profesionales, me imagino. Sí. De hecho, la primera práctica la tengo en un club que se llamaba Villaverde Boteacher. Y me quedé trabajando ahí en un segundo infantil, que vendría a ser como una sub-14, ¿no? Que el nivel, claro, no era nada
nada óptimo de los jugadores, porque era una escuela de pago. Pero sí me dio un acercamiento a una realidad, ¿no? Que en España, por ejemplo, tienen categorías, ¿no? La categoría por infantil división de honor está el Real Madrid, Atlético de Madrid, las otras van bajando así. Y claro, me di cuenta que es un universo de jugadores, de competencias. Hay competencias para todos, también como debería ser, ¿no? Las escuelas por un lado, los equipos de élite por un lado. Para los equipos jugadores medios también había competencias. Entonces, claro, es un universo muy profundo. De hecho, creo que me animaría a decir que el fútbol madrileño debe ser de los de más nivel del mundo, ¿no? Uh-huh. Bueno, España es increíble la cantidad, ¿no? Justamente de ese universo que tú hablas. ¿Y crees que eso fue post Mundial Sudáfrica o eso ya se venía construyendo? Yo creo que se venía construyendo. Hay un momento en la historia del deporte español que son las Olimpiadas de Barcelona, que hacen de todo en el gobierno para que todas las disciplinas mejoren. Eso es 92. Sí, me parece que es el 92 porque el 96 es Atlanta. Desde el 92, si nos ponemos a ver, España cambia profundamente en todo, ¿no? Y entre una de esas cosas, la disciplina del fútbol, porque si vemos en mundiales como el 70 y demás, España jugaba a otra cosa, ¿no? Era muy rudo, muy de tirarla directo y chocar y pelear, y su fútbol cambió, ¿no? Y es porque apostó e invirtió, ¿no? En entrenadores. Y ahora me pongo a pensar justamente de ese modelo que ellos han desarrollado, seguramente es lo que a ti te iban impartiendo, ¿no? Claro. ¿Cómo traes todo eso a la realidad sudamericana? Ahí está, creo, el arte, ¿no? De adaptarse. Creo que nosotros, ya seamos entrenadores, metodólogos, directores deportivos, creo que nuestra mayor virtud es adaptar las mejores prácticas que podemos aprender al contexto que vamos. Uh-huh. Y convencer a la gente de que eso va a beneficiar al club, a la federación, a lo que toquemos, ¿no? Por ejemplo, el juego posicional sí está muy bien, pero por ejemplo, ya mis últimos años en España, yo decía, todos juegan a lo mismo, ¿no? Todos quieren jugar a lo mismo, quieren salir jugando, y está bien, y a mí es lo que me gusta. Pero, ¿por qué solo eso es válido, no? Creo que también hay lo que he ido aprendiendo estos años es también, hay muchas formas de entrenar correctamente, de jugar correctamente, y no todo tiene que ser como el Barça o como la selección española, ¿no? Sí, eso pienso que hubo un momento en el que absolutamente todo el mundo quería jugar igual al Barça y eso como que es medio inviable. Claro, totalmente. Primero, muchas veces porque no tenemos las canchas, ¿no? Eso para empezar. Y segundo, porque no todos los países, no todos los clubes venden lo mismo. Uh-huh. Al final todos los jugadores, todos los que estamos en Sudamérica sobre todo, somos países vendedores, ¿no? De futbolistas. Entonces hay que ver si nuestra cultura, si lo que estamos formando va acorde a lo que se vende en el país, ¿no? Y varía de países en países, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia no tiene el mismo biotipo que Ecuador, uh-huh. Entonces deberá vender otro tipo de jugadores y así. ¿Qué se vende en Ecuador? Yo creo que en Ecuador se vende jugadores muy inteligentes con un poder condicional muy alto, ¿no? Moisés Caicedo, Nilson Angulo, son ejemplos, y bueno, Pierre Hincapié, puedo decir muchos, ¿no? Pero son ejemplos de cómo este componente condicional ha aumentado tanto en los últimos años. Es muy importante que lo tiene Ecuador, pero a eso sumándole que tenga muy buenas tomas de decisión en la cancha, creo que vende un producto muy potente. ¿A qué te refieres con el poder condicional? El físico que tiene el ecuatoriano es potente, es rápido, y es todo lo que se necesita para hoy jugar en la élite. Es verlo a Moisés Caicedo, ¿no? Uno de los mejores mediocentros. Corta mucho, porque lee muy bien el juego cuando está sin balón, y con balón también, pero sin balón. Pero para hacer todas esas decisiones tienes que tener un cuerpo que te acompañe. Y sí, no somos
somos eso y cada vez uno se da cuenta que quizá siempre hablamos de nuestros defensores, pero también uno se va dando cuenta cómo han ido evolucionando los cuerpos de los extremos, por ejemplo. Hoy son grandes, digamos, Plátano es chiquito, Nilson Angulo, y son Totalmente. todos fuertes, son todos rápidos. Y yo pienso que muchas veces estamos esperando que Ecuador sea el Brasil del 70 y no nos damos cuenta realmente con qué herramientas es que podemos vulnerar al resto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que hoy Ecuador, el ecosistema del fútbol en Ecuador está aprendiendo a una nueva identidad, porque la calidad de jugador que tiene cada vez, por la calidad de formadores y por la calidad de apuestas que hay, apuestas en la formación, va a ir creciendo, es el orden natural, ¿no? Entonces creo que Ecuador se está autoconociendo como una potencia del fútbol sudamericano. Bueno, ya vamos a ir profundizando un poco más allá, pero quiero regresar un poco a la Universidad del Real Madrid. Ajá. Ahí haces un máster. Sí, ahí hago un máster, ya un poco más maduro también, ya con el nivel 2 de entrenador, que para mí es una experiencia que me cambia muchas formas de entender el fútbol, ¿no? Ese máster está dirigido a hacer una figura como dirección de cantera. Entonces está dirigida al fútbol formativo. Pero no te da el componente tanto táctico como esto, no es lo que mejor funciona, sino cuáles son las políticas de desarrollo de talento de todos los clubes que te van a exponer. Y eso para mí es una experiencia brutal porque vas al Ajax de Holanda, ves un contexto, escuchas de diferentes clubes que exponen y también escuchas a diferentes entrenadores que han venido contigo de diferentes países a exponerte, ¿no? Cómo piensa el fútbol. Y para mí tal vez es una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido. ¿Me puedes contar alguna experiencia o alguien que escuchaste o algo Ajá. que dijiste, wow, esto me parece increíble de tal club o de tal lugar? Claro, sí, y tengo un ejemplo que es del Red Bull Salzburg. Uh-huh. Eh, Viene el profesor a mostrarnos, ¿no? Primero eran 3 días el modelo de juego, cómo entrenaban y las instalaciones. Cuando nos muestra el modelo de juego, claro, a todos les hace un clic, porque todos del juego posicional al modelo Red Bull, que es muy físico, muy vertical. De hecho, los rondos que tienen están hechos en embudo, ¿no? Como para ir así directo. Claro, y es algo que yo nunca había visto en mi vida. Pero también es exitoso. Y es, por ejemplo, en el caso que hablábamos del Citigroup y Red Bull, los dos son exitosos, pero forman diferentes tipos de futbolistas. Cada quien tiene su visión, ¿no? Su modo, ¿no? Uno podría decir Guardiola o el Cholo Simeone. Claro, totalmente. ¿Cuál es mejor? No lo sé. Pero yo creo que los dos son exitosos. Y eso creo que es lo importante de que se han sabido adaptar a su contexto. ¿Qué más haces en Madrid, Diego? Uy, son muchos años. Bueno, después del Villaverde iría al San Sebastián de los Reyes, que también ahí entreno con una categoría menor, que son chicos benjamines, que sería una sub-10. Después de como vida analista en un equipo del ascenso, que se llama Depo Palomeras. Y bueno, después hay una como coincidencia que te da la vida, que es yo voy a una vacación de las pocas que me pude ir a Bolivia y llego tarde a Madrid y pierdo el puesto de mi equipo de entrenador y yo lo necesitaba para las prácticas del 3er nivel de entrenador. Y encuentro un espacio en el fútbol femenino, en la Meca de Arriba se llamaba. Y es una experiencia que sí, la vida, vuelvo a repetir, te lleva por lugares, ¿no? que te ayudan. En mi radar, siendo muy sincero, nunca estuvo el fútbol femenino. Yo no lo consumía. Pero el ver ese año me cambió la perspectiva. Y al irnos también, porque ascendimos a la categoría superior, o sea, ya nos íbamos a enfrentar contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid. Bueno, el Real Madrid todavía no existía femenino, ¿no? El Atlético de Madrid y el Madrid CF. Eso logra que un equipo como el Atlético de Madrid se interese en mí, ¿no?
y eso sí me abre las puertas. Es por eso también que la vida da esos espacios cuando uno no lo planea de esa forma, ¿no? Me quiero tener un momento en esta experiencia en el fútbol femenino. Y siento que también es parte de nuestra cultura machista, ¿no? Totalmente. Que lo vemos de extraño, que lo vemos como que fuera otro deporte. Totalmente. Pero al fin de cuentas es fútbol y estás con personas y esas personas igual tienen sus sueños y trabajan para ello y necesitan de formarse y de un líder o una lideresa. ¿Cómo Claro. fue esa experiencia para ti? Para mí fue, uno de los años que más disfruté de los que voy trabajando en fútbol, donde conozco una realidad diferente, donde ves jugadoras que realmente quieren estar ahí. Porque, bueno, hasta ese momento no había estado en una estructura tan fuerte, pero ahí ves, o sea, antes, ¿no? En ese tiempo, porque creo que ha ido cambiando, no era común que las chicas jueguen, ¿no? Entonces, las chicas que jugaban eran porque se ponían contra los papás, ¿no? Claro. Entonces, realmente tenían hambre por ir a aprender fútbol, ¿no? Entonces, eso a mí me hizo aprender muchas cosas. Y bueno, y ese año fue brutal porque me empapé de todo el fútbol femenino. Porque una cosa que yo les decía a las jugadoras ese año es: claro, ustedes quieren que el fútbol femenino crezca, pero no consumen fútbol femenino. Dígame una jugadora. Y tampoco lo consumían. Y entonces es algo que hicimos, ¿no? Con el cuerpo técnico, de sentarnos con ellas, mostrarles videos de ese momento. Alexia Putellas, Mapi León, que estaba en el Atlético de Madrid, no estaba en el Barcelona. Bueno, y así muchas jugadoras creo que para uno sentirse identificado igual de una nación es tener en el mismo género una referente, ¿no? Y parecería que, como todo en la vida, para las mujeres siempre están en lucha, ¿no? Claro. Por ganar un espacio, como esa hambre de la que tú hablas. Totalmente. Pero bueno, pasas al Atlético de Madrid. Sí. Bueno, y es una experiencia, para mí, de esas experiencias que te cambian la vida, ¿no? Entras a una estructura gigante. Yo me acuerdo, hay algo que no me olvido, es el día que firmé el contrato con la directora deportiva, que era del fútbol femenino, que era María Vargas, hoy día ya no lo es. Y al salir, sales del Wanda, ¿no? Bueno, ese tiempo se llama Wanda, ¿no? Uh-huh. El estadio. Y claro, o sea, es todo lo que había soñado al ir a España, estar en un club tan grande, llamar a mis papás y que había dado, si bien en un universo de objetivos, habías dado un pasito importante, ¿no? Es algo que me puse a pensar mucho. ¿Y cuánto tiempo estás ahí? Estoy 3 años, 3 temporadas. Un montón. Un montón. Y una experiencia hermosa, de pies a cabeza, porque no solo haber entrado como entrenador, sino después que la misma directora deportiva, a la que estoy tan agradecido, ve en mí un talento que era ser coordinador ese tiempo de metodología. Uh-huh. Claro, y eso es algo que tampoco estaba en mis sueños, ¿no? Pero también creo que en las personas que lideramos cosas es ver lo mejor de cada uno y ver y acomodarlo donde más va a brillar. Y creo que eso hace conmigo María. Porque creo que de ahí podía aportar en ese momento mucho. Entonces, bueno, fueron experiencias realmente brillantes, ¿no? Después del Atlético de Madrid, ¿qué haces? Después del Atlético de Madrid, bueno, decido salir de la estructura porque ese tiempo yo tenía el sueño de seguir creciendo como entrenador, ¿no? Entonces yo sabía que no iba a dirigir una división de honor en el Atlético de Madrid, o bueno, tenía que esperarme muchos años. Y tuve una opción que es en Isoba, en categoría juvenil nacional, que es una categoría muy muy alta igual. Que también fue una experiencia ya en un fútbol más profesional, ¿no? Con exigencias, con presidentes y dirigentes que invertían, ¿no?
esta experiencia para mí es la que me hace entrar ya en este tipo de fútbol, donde tenía canteranos del Real Madrid, canteranos del Getafe, canteranos del Leganés, y todos equipos top, ¿no? Que no se habían quedado en la estructura, pero son muy buenos, ¿no? Entonces, me choco con muchas cosas, ¿no? Que como la realidad de preocuparme de que coman bien, de la nutrición, ya preocuparme de otras cosas más profesionales, ¿no? Al final, cuando tú estás en un club, en una estructura gigante, te acomodas a muchas cosas, porque tienes todo. Ahí, si bien la inversión era alta, no tienes una estructura hecha. Teníamos que buscar canchas donde alquilar para entrenar. Entrenábamos en los campos de la Federación Española, pero también eran solo unos días y después en otro campo. Entonces es lo que vive alguien en el fútbol profesional, ¿no? Y bueno, también una experiencia muy enriquecedora. Yo creo que es que me hizo madurar, ¿no? Ya salir un poquito de lo que es formativas, chiquitos, a lo que es un fútbol preprofesional, ¿no? Como encargándote de muchas cosas en ese momento. Claro, como ser un entrenador de un cuerpo técnico ya grande y con exigencias, ¿no? ¿Después de eso? Después de eso, pasa un tiempo que termina la temporada y tengo muchas ganas de volver a Sudamérica. Y en ese trayecto que voy de vacaciones a Bolivia me llama el Grupo City y para trabajar en Bolívar, ¿no? Entonces, bueno, no lo dudé y acepté ese desafío, que fue trabajar de coordinador de optimización individual, que era de los planes individuales del grupo, de todos los chicos. Por eso a todos los chicos de la estructura me los conozco de memoria, porque he trabajado muy cercano a todos ellos. Y me da también una experiencia de cómo un club trata de dar esta estructura del fútbol europeo, por así decirlo, en un contexto que no es europeo, ¿no? Y ese es un arte. Optimización individual. Sí. Esto hablamos de trabajar personalmente y dedicado a cada jugador. Claro, ahí tengo, bueno, el departamento tiene ciertas actividades, ¿no? Dependiendo del club, pero ahí, por ejemplo, es trabajar en los entrenamientos específicos por posición, según el modelo de juego. ¿Y por qué no lo hacía el cuerpo técnico, por ejemplo, la categoría? Porque tú quieres darle otros hábitos, ¿no? Porque al final, cuando te entrena tu mismo profe, tú estás pensando si voy a ser titular, ¿no? Es crear un espacio donde ellos se sientan seguros y aprendan, y solo mejoren por mejorar. Y encargarte de los datos individuales, de los datos tácticos, ver que la nutrición esté bien, que el colegio esté bien, es tener un seguimiento personalizado de los jugadores, ¿no? Es un departamento. Y bueno, es también algo realmente que de mucha profundidad, de mucho trabajo, pero igual de mucho aprendizaje. ¿Y tu función ahí es diseñar todo el plan para los jugadores y también el trabajo individual con esa persona en la cancha? Es diseñar todo el plan, darle seguimiento y entrenar en la cancha, ¿no? Evidentemente, en nutrición me apoyo de la nutricionista, en la educación de los tutores, pero es darle seguimiento, porque uno de los problemas que hay en las instituciones es que las áreas no estén conectadas. Y como en el fútbol formativo, siempre lo digo, la lógica es diferente, porque en el fútbol de primera, lo más importante, todos lo decimos, es el equipo. En fútbol formativo es el individuo. Claro. ¿No? Entonces es por eso que existe eso. Me pongo a pensar, para poner un caso específico, digamos, ¿cómo ideabas el plan y el entrenamiento para el volante central de la categoría sub-15 del Bolívar? Vale. Ahí, por ejemplo, nosotros desde el Citigroup tienen un modelo de juego muy claro, ¿no? Y te dicen, este jugador tiene que hacer esto con balón y esto sin balón. Entonces, a partir de ahí se creaba, a mí me gustaba hacerlo mucho con análisis táctico, entonces me apoyaba mucho de los videoanalistas para que me den el dato lo más pronto posible. Y
bajo esos datos, por ejemplo, cuántos pases filtrados me daba ese jugador, si me da muy baja la cantidad, entonces el entrenamiento iba enfocado en eso. Y ahí adaptando a las necesidades que tenga cada jugador, ¿no? ¿Qué trabajos, por ejemplo, haces para mejorar el pase filtrado de un volante central? Uy, hay infinidad de tareas, ¿no? Pero lo importante creo que es que el jugador entienda por qué tiene que filtrar un pase y para qué lo hace, ¿no? Muchas tareas desde ir a mini porterías, ¿no? Y después con oposición, pero también es crear una comprensión del juego al jugador, ¿no? Y tú también aprender de él, porque el jugador te da soluciones que tú a veces no esperas, ¿no? Eso exactamente me dijo Cristian Cachipuendo, que estuvo aquí hace unas 2 semanas. Después de muchos videos me han dicho que me está faltando algo. No, a ti te está faltando algo. Como ven, hemos ido construyendo este lugar poco a poco. Muchas personas, muchas horas de conversación, grandísimas anécdotas en este lugar. Estas son mis plantitas. Ellas con un poco de agua y con mucho amor les es suficiente. Pero yo necesito de ustedes. ¿Qué les vengo a pedir hoy? Nada del otro mundo. Si les gusta lo que hacemos, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejan un like, un comentario. Si crees que a alguien más le puede gustar, compártelo. Puede ser que no te guste nada de lo que estamos haciendo. También me lo puedes decir. Poco a poco he sentido cómo el poder de la comunidad nos ayuda a crecer. No te molesto más. Te agradezco mucho por el apoyo. Ahora te dejo seguir con el video. Y pensando en todo esto, y en tantas metodologías y tantos datos y cómo se van formando los jugadores, uno se pone a pensar dónde queda el juego, ¿no? Dónde queda lo lúdico, dónde está esos radicales libres que hacen el talento del jugador. Totalmente. Creo que no solo en el fútbol, ¿no? Pero estamos hoy en día haciendo cosas para que el futbolista o las personas que formamos sean mejores. Es verdad que hay que dejar un espacio donde la creatividad manda, porque la realidad es que cuando uno va a un partido, todo su trabajo se ve en la semana y puedes intervenir en el medio tiempo. Después, el que decide es el jugador. Yo creo que cada vez hay que crear más estos espacios de volver a la calle, ¿no? Desde el regate es una cosa que muchas veces los jugadores no tienen porque no juegan en la calle. Y eso lo aprendes en superficies como piedra, arena, tierra, dependiendo del lugar que estés. Y jugando descalzo en diferentes superficies. Y es algo que se está perdiendo, es una realidad. Creo que en Sudamérica, en las ciudades grandes, como Quito y demás, también ya está empezando a pasar eso, ¿no? Sí, eso es una pena. Bueno, justo veníamos entrando y Sí. estaban los niños que nos saludaron y uno se pone a pensar en eso, obviamente. A mí sí me hubiera gustado vivir como todo este aparataje y entender mejor el juego, pero también valoro muchísimo eso de haber puesto 2 piedras y no tener una pelota y hacer cualquier harapo y eso es lo que se valora del sudamericano, pienso yo, ¿no? En otros lados. Totalmente. Y esto de la optimización individual, cuando yo te lo comento porque va esto, cuando inauguramos ese espacio de optimización individual en el Atlético de Madrid, porque lo inauguramos cuando yo estaba, la optimización individual iba a esto, a los regates, a los duelos, ¿no? Porque es algo que no tenía el jugador innato, porque no está jugando en la calle. En cambio aquí, por ejemplo, en el caso del Citigroup, era ir a que comprenda el juego, porque el 1 contra 1 lo tenía. Entonces la optimización individual va a llenar esos vacíos, que dependen del contexto, siempre. ¿Y cómo iba siendo tu proceso? Digo, debe ser algo muy lindo empezar a trabajar con un jugador en enero y que en diciembre veas cómo evolucionó, ¿no? Ajá, totalmente. Creo que a lo personal, lo que los entrenadores más nos llevamos es ver que esos jugadores lleguen a primera, ¿no? Porque sabemos que es el sueño que tienen todos. Y en lo institucional creo que también ese es nuestro objetivo en formativas. Llevar clubes a primera, no ganar la 15, la 17, que también está bien,
pero si no llevar jugadores a primera, porque ahí quiere decir que el proceso y las decisiones que se han tomado han sido las adecuadas. Bueno, y eso, el rol tuyo, ¿no? Ujú. Como formador, que Ajá. no es algo así tan a la ligera, ¿no? Claro. Se necesita de un perfil específico y de alguien que realmente tenga esa convicción. Totalmente. Y yo creo que, bueno, hay muchas aristas, ¿no? En lo que es el fútbol, creo que todos tienen que tomar esa decisión dónde quieren trabajar. Pero sí, yo tomo la decisión de trabajar siempre en lo que es la estructura y el proceso. Es algo que en esto que te contaba que me pasó en el Atlético de Madrid, que me hizo cambiar muchas cosas de mi pensamiento, es... me encanta cuando estructuras y creas algo y todos brillan, ¿no? O sea, entrenadores que formes que hoy en día estén brillando, jugadores y todo el personal en general, ¿no? Y creo que eso es un poco hoy en día mi visión. ¿Cuánto tiempo estás en Bolívar? Bolívar un año y bueno, y ahí tengo la oportunidad de que me llaman desde Liga, ¿no? ¿Eso es el año 2024? 2024. Uh-huh. Y cuando te llaman de Liga, ¿cómo llega Liga a tu perfil primero? Liga me contacta porque buscaban una persona encargada de la metodología y la persona que me contacta tenía conocidos en el Citigroup y bueno, me conocía de mi trayectoria en España y le gustó seguramente mi perfil. Uh-huh. Pienso en Gabriel Villamil, ¿no? Ajá. Y, bueno, yo lo había visto en el Sub-23 y bueno, cuando sale esto que viene a Liga, también empecé a informar con portales bolivianos y se lo veía como un paso bastante positivo venir a Liga. ¿Cómo veías tú? Digo, bueno, Liga campeón de la Libertadores, un club grande, pero no sé, entre Bolivia y Ecuador, uno dice tampoco hay tanta diferencia. ¿Cómo fue para ti que te llame Liga? Bueno, primero un honor, ¿no? Un honor que un club gigante como Liga en Sudamérica me llame para trabajar aquí. Y después es una responsabilidad, ¿no? Creo que estar en un club, defender un escudo tan importante hace que uno se sienta primero orgulloso y segundo con mucha responsabilidad de hacer todo lo correcto para el club. Llegas a Liga y ¿con qué te encuentras? Me encuentro con muchas cosas positivas, como es el entorno del fútbol ecuatoriano. Tenía, evidentemente, para yo aceptar ir a un club, hago un estudio muy, muy profundo de dónde estoy yendo. Pero aún así me quedé muy sorprendido, ¿no? Porque aquí hay mucho talento, demasiado talento, y creo que cada vez se está potenciando más porque hay más actores, hay más clubes que están trabajando mejor, ¿no? ¿Y cuál había sido tu análisis previo? Mi análisis previo es, bueno, que tenían jugadores importantes, ¿no? Como Moisés y evidentemente Piero. Pero no me daba cuenta de la magnitud de jugadores que había después. Porque una cosa es que hayan 10 buenos. Pero la realidad es que vienen camadas de jugadores top en Ecuador. Que ojalá sean infinitos, ¿no? Totalmente. Ojalá siga así. Diego, y jefe de metodología. Explícanos a qué se refiere. A ver, yo creo que el objetivo principal de mi departamento es actuar de garante. ¿Y garante de qué, no? Garante de la calidad de los entrenamientos, de que los profesores cuando vayan a una sesión hayan planificado una sesión coherente con lo que quiere el club, ¿no? Tanto de modelo de juego y demás. Y garante que el activo más importante que tiene el club, que son los jugadores, tenga un buen desarrollo de este talento. Y los actores principales de eso, los principales son los entrenadores, ¿no? ¿Con qué entrenadores cuentas ahora? Hoy en día tenemos en la sub-12 está Luis Romero. En la sub-13 tenemos al profe Rosero, que seguramente va muchos años en el club, seguramente muy conocido, sí. Una eminencia del club. En sub-15 tenemos a Andrés Cargua. En sub-17 tenemos a Emilio Reyes. Y en sub-19 tenemos a Carlos Cajas. Estuvo en la selección. Que estuvo en selección.
¿Cómo es tu trabajo de un día a día con ellos? Un día a día viene a ser desde, bueno, de todo el proceso es, primero en liga, y me gustaría contarte el proceso, Sí, ¿no? claro. Llegamos y hacemos muchas formaciones de entrenadores, ¿no? Que es, sobre todo de formaciones a lo que la institución pedía, ¿no? Porque creo que un departamento de metodología responde a 4 preguntas, que es el qué vamos a entrenar, que es el modelo de juego y el modelo de jugador, el cómo lo vamos a hacer, que son los principios de entrenamiento y las políticas de talento, el cuándo lo vamos a hacer, es periodizar, una vez elegido el contenido, cómo lo vamos a periodizar, y después el para qué retorno de inversión hay para el club en esto. Y puede ser muchas veces recursos humanos, entrenadores, muchas veces jugadores, que es lo más, que creo que es lo más importante, y muchas veces el retorno es identidad, ¿no? Entonces, venimos de un proceso de hoy en día ya casi 2 años de formar estos entrenadores en lo que quiere hoy en día Liga y potenciarlos, ¿no? El día a día viene a ser revisar sesiones, ¿no? Revisar primero el domingo, ellos ya suben todas las planificaciones, el microciclo. Nosotros el lunes hacemos una revisión de todas esas planificaciones con todas las categorías y hablamos del partido, con el informe de partido. Ahí nosotros nos basamos en cómo se jugó en el partido. Por ejemplo, es fácil hacer el análisis, ganamos, salimos campeones, ¿no? Pero nosotros tenemos una metodología de medir por datos. Por ejemplo, hoy en día Liga, por el modelo de juego que tenemos, es medir la posesión, medir cuántas veces llegamos a arco contrario, cuántas veces el rival tiene la posesión más de 15 segundos, que es un KPI que a mí me gusta mucho, entonces, porque te dice cosas, ¿no? Entonces, me gusta ser muy objetivo desde dónde se mide a los cuerpos técnicos y a los entrenadores. También vemos cómo está funcionando esos roles de cada cuerpo técnico. Llega el jueves donde se presenta plantillas, cómo vamos a ir el fin de semana, y se muestra el plan de partido, cómo vamos a jugar, por qué vamos a jugar. Evidentemente el plan de partido es más importante en sub-19 que en 13, ¿no? Que en 13 tenemos que más ir a nuestra identidad, ¿no? Bueno, y va un poco de ajustando ciertas cosas. ¿Y hoy qué quiere Liga como identidad, como modelo de juego? ¿Qué busca Liga? Hoy día Liga quiere ser lo que es en primera, un equipo dominante, un equipo protagonista, ¿no? Entonces también desde la identidad, desde la historia del club, porque eso es parte del departamento de metodología, adaptarnos a la identidad del club, ¿no? Entonces, es potenciar eso. Hoy en día queremos ser protagonistas. Y creo que cada vez vamos a esa visión, ¿no? Porque el modelo de juego viene a ser como yo siempre le digo, como una visión en el horizonte que cada vez hay que acercarnos más. Y ese modelo de juego quizá cambió o se potenció con la llegada del nuevo entrenador de Liga, de Núñez. Digamos, porque uno siente que hubo una diferencia, ¿no? Entre la salida del cuerpo técnico anterior y todo lo que viene siendo este nuevo ciclo. Claro, la verdad es que formativas siempre tienen un objetivo, sea el cuerpo técnico que esté, es alimentar de jugadores a primera, ¿no? La visión de juego creo que en todo, siempre Liga va a traer un perfil de entrenador que sea dominante porque va con la historia del club y creo que todos los profes que al menos desde que estamos siempre han estado con ojos en la cantera y siempre dándole la importancia, ¿no? Es por eso que estos 2 años han debutado 7 jugadores. ¿Quiénes? Son Ederson Castillo. Ederson Castillo me parece. Yo lo vi en una final sub-15 aquí en el estadio de Liga contra Barcelona. Me pareció un chico impresionante. Es un jugador tremendo, es 2008, es un chico muy interesante. Daniel de la Cruz también debutó con nosotros, Juanse Rodríguez también debutó, Patrick Ortiz últimamente, Andrés Gómez, Paul Durán, no sé si Rudy Mina. Esos son los jugadores que han debutado y bueno, creo que en estos 2 años es un buen número y nuestro objetivo es seguir alimentando, ¿no?, al primer equipo.
¿Cómo te sientes tú cuando ves a uno de los chicos de ahí adentro de la cancha? Uf, ese es mi campeonato, ese es mi Libertadores. Cuando vemos eso, todo el equipo de formativas, eso es lo que nos llena, ¿no? Es para lo que trabajamos. Liga últimamente ha sacado algunos volantes centrales, algunos box to box, ¿no? Ujú. Benil Castillo, Juanse Ajá. Rodríguez, Oscar Zambrano. Como que parecería, no sé si es intencionalmente o que esa posición le sienta bien a Liga. Y yo creo que sí va con identidad también, ¿no? Con la intensidad que juega el club desde históricamente. Y un ejemplo con lo que tú me dices es Ederson Castillo, que es así de intenso, un box to box, un jugador con muy buena toma de decisión, muy similar a los jugadores que has nombrado. Ujú. ¿Y cómo ha sido su proceso? Estuvo un tiempo en primera, ahora no lo he visto últimamente, ¿no? Él es un jugador que hoy en día ya entrena solo en primera, Ujú. entonces es parte del equipo de primera. Y creo que eso es una experiencia enriquecedora para él. No sé cuántos chicos 2008 pueden darse ese gusto, ¿no? De estar en primera. Entonces, sí, Ederson ya solo para en primera, solo lo veo porque él sigue viviendo en la residencia. Y solo lo veo ahí cuando está por cerca de las oficinas. ¿Y la residencia está dentro del predio, ¿verdad? Del Sí, country. está dentro del predio. Sí, ahí los tenemos ahí en las oficinas, arriba donde están las canchas. Eso también es súper importante, ¿no? Bueno, uno ve el complejo de Independiente, que es medio nuevo, pero el Contra de Liga siempre ha sido como una referencia, ¿no? Como que hay todo el espacio y toda la infraestructura como justamente para que el club siga dando esos pasos. Totalmente, y yo creo que Liga tiene una visión muy clara de potenciar las formativas. Creo que tanto el Doc Álvarez como Eduardo, como Sacho Álvarez están convencidos que ese es el camino. Y eso a nosotros nos llena, ¿no? Porque vemos que esto está creciendo, el proyecto de formativas. Ya se va acabando el año y también se van acabando las competencias, ¿no? ¿Qué categorías han llegado hasta la final de ustedes? Nosotros hemos llegado con 3 categorías a semifinales, es algo que no pasaba por lo menos más de 10 años, por lo menos por irme corto, ¿no? A 3 semifinales con la sub-13, sub-17, sub-19. Y a final pasó y se juega este fin de semana es la sub-19, ¿no? Que es una categoría bastante interesante. Así que contentos de llegar nuevamente a una final. El año pasado salimos campeones en la sub-17. Que siempre lo digo, no nos pagan por ser campeones de la categoría, nos pagan por llevar a jugadores a primera o a selección. Pero también es parte de nuestro juego, ¿no? Está bien que los chicos se sientan ganadores, ¿no? Digo, al fin de cuentas, muchos no llegarán a primera y seguirán con eso de que yo fui campeón sub-17, yo fui campeón sub-19, que tampoco es algo que despreciar, ¿no? Totalmente, para nada. Y yo te digo, Calu, que la competencia aquí es muy alta. Yo no sé cuántos entornos he visto así tan competitivos en formativas. ¿Y por qué crees que es? Creo que hoy en día en el contexto tienes a proyectos como Católica, que es muy muy fuerte, como Orense, que es el equipo más fuerte de la costa actualmente. Después tienes a IDB, que no tengo nada que contar de eso, es un proyecto top. Y nos tienes a nosotros que cada vez somos más fuertes, cada vez vamos creciendo y creo que vamos en un buen camino. Y tienes equipos como Emelec y Barcelona que siempre tienen jugadores buenos, ¿no? Entonces, eso para mí hace un cóctel de competencia muy alta, ¿no? Además que hay una cosa, que aquí se da mucho más importancia a esa competición en formativas que en otros clubes. En España tampoco era una final llena, ¿no? Aquí sí. Como que se van haciendo clásicos también, Claro, ¿no? totalmente. ¿Cómo todo este ecosistema, toda esta competencia, toda esta inversión que hay también y cómo se ha ido convirtiendo en una industria del fútbol en el Ecuador? Uh-huh. ¿Cómo eso potencia la selección o cómo podría ir potenciando la selección? Yo creo que la potencia desde tener esos jugadores, ¿no? Como te decía Calu, creo que fuera de cámaras, tener esa sub-17 tan fuerte, esa sub-20 tan fuerte,
Yo no sé cuántas selecciones se pueden dar ese gusto. Creo que después de Brasil y Argentina, yo siempre lo digo, para mí Ecuador está un paso adelante, incluso de Uruguay, que es históricamente, ¿no? Solo que falta que todos, porque yo también me incluyo porque soy parte del fútbol ecuatoriano, nos empezamos a creer más que somos esa potencia. Que por otro lado también una veces piensa, y justamente lo que hablábamos, no se clasificó en la sub-17, no se clasificó en la sub-20, y capaz está bien que pase eso como para darnos una cachetada, ¿no? Porque hoy lo que se pide es pelear el campeonato del mundo en las categorías inferiores, y bueno, como que a veces hasta podemos llegar a menospreciar a los rivales. Creo que es parte de un proceso también de maduración, ¿no? Al final, jugadores, selecciones como Argentina con jugadores top, no ganaba cosas y a veces le cuesta tan inferiores, ¿no? Entonces creo que Ecuador va madurando en eso, pero llegará el momento de que cada vez esté más cerca de estar en esos sitiales. Creo que ya en potencia y en talento lo tiene. Ahora es trabajarlo. Bueno, yo no ve cada vez que vienen los clubes grandes del mundo y no quieren esperar a pagar 100 millones por otro Moisés Caicedo cuando lo pueden comprar de 15, 16 millones a los 16 años, ¿no? Eso también es un indicador. Totalmente, al final aquí Ecuador tiene campeonatos internacionales que todos los scouts del mundo están. Sí, todos. Entonces, y del mundo, ¿no? Y los más importantes, los clubes más importantes, entonces creo que también eso es parte de lo que hoy en día muestra Ecuador. ¿Y cómo ves a Bolivia en todo este proceso de formación y también para la selección mayor? Bueno, ahora tienen el repechaje, ¿no? Sí. Que no había pasado hace mucho tiempo. Totalmente. Creo que Bolivia está dando pasos. El entorno, como lo dije, competitivo crece con proyectos como Bolívar, como 2022, Always Ready, entre otros, ¿no? Como Blooming, alguno más que me falta mencionar. Creo que está creciendo. No a los pasos y a la velocidad que quisiera, pero también es parte de nosotros, yo ya como boliviano, entender que el proceso también es largo. A Ecuador le tardó llegar a ese proceso y creo que nosotros tenemos que empezar a dar pasos. Yo creo que un buen ejemplo para el boliviano es Ecuador, porque las culturas son parecidas. Entonces es importante ver lo que se hace bien, porque no es lo mismo ir a Cataluña, al Barcelona y querer llevar eso, a ver en Ecuador, en un país que está cerquísima, para replicar modelos, ¿no? Entonces creo que Bolivia está en eso también de construcción. Creo que ir al mundial nos haría mucho bien, para que haya más inversión y bueno, ir poco a poco creciendo, pero soy muy defensor de los procesos. Entonces yo prefiero que haya solidez, sustancia, a rapidez de ir a un mundial y ya, como nos pasó el 94, que fuimos al mundial y después no pasó nada con nuestro fútbol. Entonces creo que hay que ir dando pasos. Creo que actualmente la federación está dando los pasos correctos, está apostando en la gente correcta. Hoy en día el entrenador de la selección boliviana es una persona que conoce a profundidad al futbolista boliviano, como es Oscar Villegas. Así que creo que se están dando pasos correctos. Como dije, no a la velocidad que quisiera, pero se está dando y eso es lo importante. Esto de que el entrenador sea de ese mismo país, yo siempre lo digo, y obviamente hoy tenemos un entrenador argentino y claro, queremos que le vaya recontra bien. Totalmente. Pero me parece súper importante que un nacional sea el encargado de la selección. Yo creo que es importante siempre y cuando esté preparado. Sí, claro. ¿No? Creo que en Bolivia mucho tiempo muchas veces he escuchado yo, no, que tiene que ser boliviano y demás. Y es verdad, también todos tenemos ese pensamiento. Yo, por ejemplo, en la selección ecuatoriana quiero que estén ecuatorianos, porque van a entender muchas cosas, ¿no? Y en la selección boliviana pienso lo mismo, siempre y cuando esté preparado. Yo soy muy autocrítico. Y creo que hoy en día se ha dado el contexto. Tal vez antes no lo estaban. No basta con ser exjugador, no basta con estudiar una maestría. Tú tienes que crear un camino, ¿no?
Así que si uno está preparado y es del país, bienvenido. Pero si otra persona de afuera va a venir a aportarnos, perfecto. Yo creo que es importante también. No, sí, nos han aportado muchísimo, o sea, Totalmente. todos los que han venido. Y algo que quizás no se menciona mucho, sí, vemos mucho la formación de los jugadores, Ujú. también hay una formación de entrenadores, ¿no? Hemos hablado de algunos conocidos que tenemos en común, pero yo, y tomando lo que tú dices, pienso que hay gente que está muy preparada hoy en el Ecuador. Totalmente. Y eso es algo que me queda muy claro. He conocido profesionales ecuatorianos muy top. Antes Marco Durán, que es un PF top, que ganó Sudamericana con Independiente. Bueno, y trabajó en muchos lugares. El mismo Diego Martínez, que también tuve la suerte de conocerlo cuando él estaba en selección. Y muchos perfiles, que no quiero olvidarme de ninguno, ¿no? Pero creo que tiene una camada de profesionales del fútbol top. O sea, y no lo digo por decir. Ahora hay que aprovecharles y darles oportunidades y contextos donde puedan crecer, ¿no? Pero sí, y lo que dice Scalu de formar es lo que hoy queremos hacer en Liga, ¿no? Y estamos haciéndolo y yo estoy seguro que lo vamos a hacer. De hecho, creo que ya hay esos perfiles que en estos 2 años hemos formado y han crecido mucho para dejar un legado, ¿no? Al club y también al fútbol ecuatoriano. Y ese ha sido uno de los objetivos cuando se me trajo, es formar entrenadores ecuatorianos, ¿no? Eso me parece espectacular. ¿Cuáles son tus planes, Diego? Uh-huh. ¿Tienes todavía un contrato con Liga Uh-huh. o cómo ves tu futuro? No, todavía tengo un año más de contrato. Mi futuro inmediato es pensar en liga, mejorar todos los procesos de liga y seguir mejorando. Creo que la metodología es un ser viviente que hoy digo jugamos así, pero mañana puede cambiar en favor del club, en bien del club, en lo que quiera el club y en favor del activo más importante que tiene el club, que son los chicos, ¿no? Así que mi mente hoy en día está en liga. También estábamos hablando y un poco saliendo del fútbol, que hay muchas similitudes, ¿no? Entre Bolivia y Ecuador, La Paz y Quito, Ajá. la altura, las montañas. Y bueno, tú eres una persona que se ha estado movilizando constantemente saliendo de tu país. ¿Cómo es el Ecuador para ti? ¿Te gusta vivir aquí? Hoy en día Quito, como te decía, Calu, es lo más parecido que he tenido en los últimos 10 años a casa, ¿no? Yo no vivo en La Paz hace muchísimos años, y Quito es lo que más se ha parecido en los últimos años, porque estaba en España y cuando estuve en el Citigroup estuve en Santa Cruz, que es como lo que decíamos, Guayaquil, que son mundos diferentes, sigue siendo mismo país y todo, pero son mundos diferentes, ¿no? Entonces, amo la cultura ecuatoriana, me siento en casa, me gusta mucho la comida ecuatoriana, el hornado, pero nada, descubriendo un país muy, muy rico culturalmente, ¿no? Bueno, quizá un poco medio como en toda Latinoamérica, pero han sido años bastante movidos desde lo social, desde lo político. Bueno, no sé si tienes una mirada al respecto. Sí, tengo una mirada de que, bueno, creo que son años complejos para Sudamérica en general, ¿no? Por muchas cosas. Pero también creo que en nuestro ADN está pasar este tipo de cosas, ¿no? Muchas veces yo hablo con mis papás con momentos porque generalmente nuestra generación dice, no, estos tiempos son más difíciles, ¿no? Pero también ves el pasado y, por ejemplo, en Bolivia ha habido inflaciones altísimas, ¿no? Que tenías que ir así con tu dinero para comprar un pan, ¿no? Entonces creo que es cíclico esto. Nos vamos a levantar todos los países seguramente y así iremos en ese ciclo. Así es. Diego, veo que también eres artista marcial. Sí, hice un tiempo, bueno, muchos años artes marciales. Ajá. ¿Cuáles?
Hice jiu-jitsu brasileño porque siempre quise pelear en MMA cuando estaba en la universidad y hice jiu-jitsu, hice boxeo, hice MMA, también practiqué kickboxing, hice de todo, pero lo que más me gustaba es ser grappler, ¿no? Es todo lo que es judo, lucha y jiu-jitsu. Y eso es donde encontré disciplina. Eso me ayudó para toda mi vida en disciplina porque no lo había encontrado en el fútbol. Pero cuando uno hace un deporte individual es responsable de uno mismo. Ya no hay culpa del defensor, culpa del entrenador, porque tú vas ahí solito y te defiendes, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que aprender de esas disciplinas, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Cómo esos otros lenguajes y esas otras disciplinas confluyen en tu trabajo, en el fútbol, y cómo haces que eso aporte a tu día a día y el trabajo con los chicos, seguramente. Claro, yo creo que aportan mucho en dos cosas. Primero en los aspectos micro, que son más técnicos de lo que es el arte marcial, y eso llevándolo al fútbol va muy ligado a la optimización individual, que son de las cosas que me gustan mucho, porque uno ahí tiene que ver detalles, ¿no? De cada jugador. Y lo otro es que cada jugador aprenda a hacerse responsable de su vida, ¿no? Porque la realidad, Calio, es que en el fútbol muchas veces en los equipos nos escudamos de muchas cosas, ¿no? Es que el delantero lo hizo mal, es que el lateral, es que... Pero cuando dices, yo le hice mal. Y creo que eso es una cosa que hay que traerlo de esas disciplinas individuales, que no solo son las artes marciales. Y también son los focos, ¿no? Porque ¿cuántos campeones olímpicos muchas veces no tienen ni para los pasajes en el mundo, ¿no? Pero cuando tú destacas en fútbol, has ganado en la vida. Claro, te ponen en una posición inclusive social muy alta, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que también hay que valorar eso. Que en nuestra industria, cuando uno logra cosas importantes, realmente mejora su vida. En muchos deportes, no tienes tal vez ni para la operación de meniscos, de operación de ligamento cruzado. Y creo que tenemos eso, que nuestro deporte sí es visto, es querido, también va en eso, ¿no? Que la gente quiere consumir eso. Claro que es multitudinario, digamos. El promedio latinoamericano, hombrecito nacido a los 5 años, del papá, la mamá, todos quieren que juegue al fútbol. Totalmente. Y como dijiste, tiene un estatus trabajar en fútbol. Entonces, también ser agradecido que ese camino, que ese talento que uno tiene como futbolista, te abra tantas puertas, ¿no? Ya está en cada uno aprovecharlas. Diego, ¿en dónde juegan la final del Sub-19? Jugamos el sábado a las 10:30 en Rumiñahui. Ahí jugaremos contra Católica. Fuerte rival, ¿no? Viene haciendo muy bien las cosas Católica. ¿También dejó afuera Independiente? Dejó afuera Independiente, sí. Nosotros dejamos afuera al Junior. Al Junior. Sí, así que nada, seguramente será un buen partido para verlo. Bueno, Diego, te deseo lo mejor y bueno, te agradezco mucho por haberte tomado el tiempo de venir hasta acá y conversar conmigo. Muchas gracias, Calio, por este espacio y bueno, en lo que necesites, con mucho placer estar acá. Muchas gracias, Diego. Gracias, Calio.